Bueno, en este encuentro vamos a estar viendo lo que es arrays y bucles. Recuerden que ya estuvimos viendo un poco de tipos de datos, de variables, estuvimos viendo también algo de eh, todo lo que era operaciones condicionales, y en este encuentro vamos a hacer foco en lo que es array y bucle. Recuerden siempre que este es un espacio seguro, colaborativo. Todas las personas que son partícipes de este encuentro se tienen que sentir cómodas de poder participar. Todas las opiniones son válidas y esperamos que hagan preguntas y que aprendan mucho del encuentro de hoy. Bien, vamos a empezar a repasar un poquito lo que hemos visto hasta ahora, como para que estemos todas más o menos en la misma línea. ¿Les parece? Si se acuerdan en el primer encuentro, o para quienes no estuvieron y pues que nos están viendo ahora, nosotros habíamos hablado algo de tipo de datos y habíamos dicho que los tipos de datos eran como un conjunto de valores y que tenían una característica en común. Por eso decimos, por ejemplo, que existe el tipo number, que bueno, hace referencia a lo que es números enteros, decimales, y que tiene posibilidad de valores enteros, tiene negativos, decimales, puede haber alguna variación, depende del lenguaje, cómo se llame ese tipo de dato, pero a grandes rasgos, digamos, los tipos de datos representan un conjunto de valores que tiene una característica en sí. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación necesitan saber qué tipo de dato es, qué almacena y qué se puede hacer con esos datos. Yo no voy a operar un tipo de dato numérico de la misma manera como la que voy a trabajar con un tipo de dato que es de tipo texto. A string se le suele llamar, es algo que van a ver y escuchar mucho, que se le suele llamar a las cadenas de texto, perdón, de caracteres y o texto, como es el caso, pusimos en la web, puede ser una sola, una letra, una palabra, un texto completo. Después vimos que teníamos los tipos de datos booleanos que se les llama, que son datos lógicos, que es esto de verdadero o falso, son los únicos valores posibles que puede tener un dato de tipo booleano. Y después existen otros, que en realidad acá hay como muchos más. Nosotros lo pusimos undefined y null porque probablemente lo vean por ahí. Undefined es muy común en JavaScript. Eso significa cuando, si nosotros declaramos, por ejemplo, una variable y luego hacemos un console log de esa variable sin haberle asignado ningún valor, nos va a mostrar que es undefined. Es decir, que tiene sin valor, digamos, que no posee ningún valor. No le asignamos ningún valor. Y luego está el tipo de dato que es nulo. Bien, no sé si Abri, si querés agregar algo más ahí. No, diría que pasemos, no sé si tienen alguna pregunta, si no, esto fue un poco lo que vimos en el primer encuentro de todos, y nada, va a ser útil para cuando empecemos a ver arrays, van a ver que todo esto empieza a tener sentido porque lo estamos repasando. Pero yo, si no hay preguntas, iría al siguiente. Mm, ok. Bueno, la clase pasada, el encuentro pasado, perdón, em, las chicas estuvieron compartiendo un poco lo que son los condicionales y algunos tipos de operadores que nos sirven para comparar, digamos, condiciones o variables. Y en este caso, no sé si se acuerdan que vimos la parte de los if. En este caso, el que está ahí en el slide es un slip como múltiple, más que tiene distintas condiciones y en base a las condiciones elijo una u otra acción, ¿sí? Eso es nada, importante recordarlo. Si necesitan alguna otra más detalle de todo eso, vimos, está todo en las PPTs pasadas. Y después, las otras cosas que vimos fueron operadores, que vimos de dos tipos, los relacionales y los lógicos. Los relacionales lo que nos sirve más que nada es cuando estamos, bueno, gran parte de los de menor y mayor y demás son para comparar números, cuando tenemos algún tipo de condición. Por ejemplo, nos seguimos ejemplos de saber si una persona es, no sé, mayor de edad, por ejemplo, tendríamos que comparar, usar el operador de mayor o menor igual, lo que sea, para hacer o no cierta acción. Y después teníamos los operadores de distinto y de igual, que eso sí nos permiten comparar números o también comparar, bueno, cualquier otro tipo de dato, como textos o lo que sea. Y después teníamos los lógicos, que teníamos el AND, perdón, el OR y el NOT, que lo que nos permitían es
agrupar diferentes condiciones juntas en una misma sentencia para luego ejecutar una cierta acción. Por ejemplo, si yo quiero saber ejecutar una acción uniendo dos condiciones, voy a utilizar el AND, y si quiero que algo pase en base a dos cosas que no tienen por qué ocurrir las dos cosas juntas, voy a usar el OR, por ejemplo. Y el NOT era para, bueno, poner en negativo cierta condición. No sé si se acuerdan algo de todo eso, más o menos. ¿Alguna pregunta de esa parte? Mándennos por chat o desmutense y nos cuentan Sí, si sí, sí, estamos que bien son hasta acá, si recuerdan, bien. si esperaban que esto sea otra cosa. Bueno, creo que bien entonces, más o menos. Eh, Sí. Ahora más, uy, perdón. Súper, entonces ya podemos, te dejamos, Jessy. Bueno, bueno, antes de arrancar, me presento. Mi nombre es Jessy López. Soy analista en sistemas. Estoy ahí terminando la tesis de ingeniería, todavía falta, pero estoy terminando la tesis. Y actualmente me encuentro trabajando en una empresa llamada Raona como desarrolladora. Así que, bueno, ahí estamos codeando a pleno. Con el encuentro de hoy lo que vamos a comenzar a ver principalmente son los arrays y bucles. Vamos a arrancar con lo que son arrays. Bueno, ¿qué son los arrays? Básicamente son un tipo muy especial de variables. Sé que en los encuentros anteriores estuvieron viendo variables. Podríamos pensar las variables como cajas que nos permiten guardar un valor. Pero supónganse que tenemos la necesidad de guardar más de un valor que están relacionados. No sé, supónganse, imagínense un conjunto de notas, un profesor tiene un curso y tiene un conjunto de notas. Si tiene 5 o 6 alumnos, la verdad que no habría problema en hacer variables, una cajita para almacenar cada nota de cada alumno. Ahí no habría problema, pero ¿qué sucedería si tengo más de 5 alumnos y necesito guardar toda esa lista de notas de cierta forma agrupada? Bueno, ahí es donde entra el tema de los arrays, que son un tipo de variable muy especial que me permite contener valores de un mismo tipo bajo un nombre de grupo único. Como les decía, es un objeto similar a una lista que te permite almacenar y acceder a los datos en forma ordenada. Y acá tenemos un ejemplo de un array donde tenemos 4 nombres guardados. No solamente hay arrays en la programación, sino también en la vida diaria. Nos podemos imaginar, por ejemplo, la fila de los asientos de un cine, de un teatro. Y, como les comentaba, una lista de la famosa columna de Excel, por ejemplo. Esos son ejemplos en la vida diaria de los arrays. No sé si esto más o menos se comprende a qué se hace referencia cuando se habla de arrays. Cualquier cosa me frena. Yo no estoy viendo el chat, pero bueno, cualquier cosa ahí, chicas, me dicen. Dale, Jessy. Bueno, Sí. okay. Bueno, como les comentaba, ¿por qué son útiles los arrays? Justamente por esto, porque con frecuencia nos encontramos con un conjunto de valores que están agrupados de cierta forma lógica. Yo acá les puse un ejemplito de temperaturas. En este caso tenemos 5 elementos. Pero ¿qué sucedería si en lugar de tener 5 datos, tengo 100 o tengo 1000? ¿Cuántas variables deberíamos declarar? En este caso, podría quizás declarar una variable para cada valor, pero la verdad que si fueran más, es medio engorroso y tampoco sería muy performante. Entonces, para eso son útiles los arrays. En este caso, sería mejor declarar un array que contenga todos sus elementos individuales de manera agrupada, en lugar de declarar una variable para cada valor. Como se puede apreciar acá en esta imagen, declaramos un solo arreglo o grupo que se llama temperaturas, que contiene todos los valores en cuestión. Si se fijan, tengo un arreglo, están todos los valores agrupados, todos bajo el nombre de grupo temperaturas.
Para eso serían útiles los arreglos. Ahora, hay cosas súper importantes de los arreglos que hay que tener en cuenta. Cada elemento de un arreglo se llama elemento o componente. En el caso de lo que vimos recién de las temperaturas, cada temperatura se llama elemento. Después, cada elemento tiene una posición dentro del arreglo. Esa posición se llama índice o subíndice. Algo súper importante, creo que esto es lo más importante de todo, es que el primer elemento tiene índice 0. Entonces, la primera posición de un arreglo es 0. Y luego puedo tener acceso a cada uno de esos elementos de esta forma, poniendo el nombre del arreglo y entre corchetes la posición. No sé, si el arreglo se llama nombres, porque ahí guardo los nombres de todos mis alumnos, bueno, no sé, quiero ver quién está en la posición 3. Entonces pongo nombres y entre corchetes voy a poner la posición 3. Entonces, acá hay una imagen. Tengo este arreglo que se llama num. Dentro de ese arreglo está el número 2, el 6, el 3, el 9, el 7 y el 0. El 2 está en la posición 0 del arreglo. El 6 está en la posición 1, el 3 en la posición 2 y así sucesivamente. Pero la primera posición, el primer índice es el 0, se arranca de 0. Si yo quisiera acceder a este 2, debería poner, dame lo que está en num, que es el nombre del arreglo, en la posición, entre corchetes, 0. Si quiero acceder al 9, por ejemplo, que está en la posición 3, debería poner, dame lo que está en num, en la posición 3. Y así sucesivamente. ¿Vamos bien hasta acá? Algo que iba a aclarar, Jessy, los arreglos, a lo mejor acá parece algo así complicado, pero todo lo que ustedes vean en la vida real que se maneja como una lista, probablemente por detrás haya un array. Le decimos array o arreglo, es lo mismo, ¿no? Es la misma referencia de objeto. Si ustedes ven que ya mostraba recién la fila del cine, si ustedes ven que, no sé, están haciendo una compra en una página web y hacen un carrito de compra y tienen un listado con todos los ítems, seguramente eso también, esa lista se esté manejando como un array. Todo lo que ustedes vean así, tipo listado de cosas, eh, es muy probable que por detrás tenga un array y que se acceda y se recorra y se pueda ver el contenido de la forma que está explicando Jessy. Así que bueno, nada, les comentaba eso porque a veces es difícil, como decís, bueno, ¿en qué caso usaría un arreglo? Y es muchas veces, la verdad, la que uno lo está usando. Exactamente. Ahí en el chat, Jessy, te dicen que todo claro, muy bien, así que continuamos. Bueno, genial. Genial. ¿Se les ocurre algún ejemplo más así de donde, no sé, en la vida diaria con alguna aplicación, con algo, donde se genere una lista, así como comentaba mi compañera, que diga, uy, esto me parece que se está guardando en un arreglo? Hola chicas, ahora se me ocurrió algo. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Ana, Bueno, ¿cómo estás? hola. ¿Cómo Bien. estás? El otro día estaba viendo un caso, así, que era como para elegir unas opciones en un formulario, y esas opciones que tenía para elegir estaban en un array, me parece, si no me equivoco. ¿Puede ser? Pues, sí, Como un tranquilo. menú que elegías vos, bueno, las materias, y eso es un array, por lo que entiendo. ¿Puede ser? Sí, tranquilamente podrían tener todas las materias guardadas en un array. Exacto. Dentro de un formulario que había que elegir, digamos. Ujú. Claro, ahí lo Exactamente. vi. Sí, de hecho, cuando vos estás completando un formulario y vieron que se despliega a veces los drop-down, le decimos, o los combos esos que tienen, no sé, para elegir la provincia, Sí, el sí, país, todo eso. Bueno, esa lista de cosas es muy probable que esté guardada dentro de un array. Sí. Luego se va gracias. recorriendo y se va guardando para que se liste en ese componente. Sí. Exactamente. Genial, buenísimo. Bueno, como saben, vamos a hacer todo esto en Java y en JavaScript. Entonces, acá en esta presentación está cómo se declara, se inicializa, cómo se acciona un elemento y todo, pero lo vamos a hacer en vivo.
Algo importante en Java de los arreglos es que cuando uno los declara o los inicializa, se declara un tamaño fijo. El tamaño que yo ponga ya no se puede cambiar. En este caso, por ejemplo, este arreglo, que se llama letras, contiene 3 elementos. Puede guardar hasta 3 elementos y no más. Ya vamos a ver más adelante que esto difiere en otros lenguajes de programación. Otra cosa importante es que yo tengo que declarar qué tipos de datos voy a guardar en ese arreglo, como de manera anticipada. No es que lo puedo decidir después a medida que vaya guardando, no. En un principio le tengo que decir, mira, en este arreglo va a haber letras guardadas y voy a guardar hasta 3 letras. Y no puedo cambiarlo eso. Si necesito guardar otra cosa de otro tipo de datos, voy a tener que declarar otro arreglo. Entonces, acá voy a dejar de compartir y lo vamos a hacer acá. Bueno, ¿está viendo, no? Sí, sí, Jessy, está viendo el compilador. Genial. Bueno, lo primero que vamos a hacer es declarar un arreglo. En este caso vamos a hacer el ejemplo de un arreglo numérico en el que tengo ganas de guardar 10 números. Primero lo que se tiene que declarar es el tipo de dato, el nombre del arreglo, se pone el corchetito vacío y se pone así, new, tipo de dato, y acá se pone el tamaño. Jessy, Bueno. disculpa, hay una de las chicas pide si podés agrandar un poquito la pantalla. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Ahí se ve bastante claro, no sé, ahí Julieta, que está pidiendo, gracias. Sí, ahí ¿Sí? se ve bien, perfecto. Bien, entonces, supongamos, yo quiero hacer un arreglo donde se guarden números. Entonces, los números, el tipo de dato en Java es int. ¿Sí? Yo con esto les estoy diciendo que voy a guardar números. Lo próximo es poner el nombre del arreglo. En este caso, yo al arreglo lo voy a llamar números. ¿Sí? Y le pongo el corchetito vacío, igual, la palabrita new, que hace referencia a que estoy haciendo algo nuevo. ¿Sí? Estoy haciendo algo nuevo y tengo que respetar algo nuevo de qué tipo, de tipo int. Y agarro y le pongo el tamaño. En este caso yo quiero guardar 10 números. Entonces, estoy declarando un arreglo de 10 elementos que se va a llamar números. Hasta acá esto está vacío. Esta es una forma de declarar un arreglo. También lo que yo podría hacer es, por ejemplo, ponerle así. Alumnos, hay más que alumnos, voy a ponerle num, lo pongo vacío el corchete, pero después del igual, ya directamente empiezo a poner los componentes, los números. Y mira, voy a guardar el número 1, el 5, el 8 y el 15. ¿Qué es lo que sucede? Yo de esta forma ya estoy diciendo que el arreglo va a tener 10 elementos. Acá, si bien no le estoy poniendo el tamaño al arreglo, al ponerle los elementos, esto ya se cuenta, son 4, listo. El arreglo num va a tener un tamaño de 4. ¿Sí? No estoy declarando el tamaño como directamente, sino que lo estoy haciendo más de manera indirecta. ¿Sí? Eso por una parte. Pero hasta acá, o sea, este arreglo está vacío, solamente está como declarada la cajita con 10 posiciones, pero no tiene nada. En este caso, está declarado el grupo con 4 posiciones y en cada posición están los respectivos números que declaramos acá. Pero si no tengo ganas de declararlo de esta forma, ¿cómo puedo hacer como para poblar este arreglo? Una de las formas sería la siguiente, por ejemplo. A ver, así. Podría poner, bueno, mira, en números, que es el nombre del arreglo, en la posición 0, o sea, la primera posición, guarda un 8. En números, en la posición 1, guarda un 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? De esta forma podríamos ir completando el arreglo. Obviamente, ya vamos a ver más adelante, que hacer esto
no sé, en este caso tiene 10 posiciones el arreglo, pero si es mucho más grande, imagínense en tener que repetir esto, no sé, 100 veces. La verdad que es un montón. Entonces, para eso ya va a entrar en juego el tema de los arrays. ¿Se entiende hasta acá esto de cómo declararle y asignarle valores? Perfecto, sí, gracias. Sí, ahí sí. Genial. Bien, ¿qué más podemos ver? A ver, bien. Después, bueno, algo importante es que nosotros podemos obtener el tamaño de un arreglo. Yo, no sé, necesito recuperar y mostrarle al usuario el tamaño que tiene el arreglo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? En este caso yo voy a declarar una variable que se va a llamar tamaño y le voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar al arreglo. Para llamar al arreglo siempre lo tengo que hacer a través del nombre. Entonces le voy a poner números. Punto, y es la propiedad length. La propiedad length lo que hace es devolvernos el tamaño del arreglo. Y acá hay algo importante. El tamaño es 10. Por más que yo arranque desde la posición 0, el tamaño es 10. ¿Sí? Nos va a devolver un 10. Bien. Eso sería en Java. Estos son los arreglos como básicos y nativos, se podría decir, lo más sencillos. Después hay otro que es una clase. Bueno, esto que les estaba comentando está acá en la presentación. Después, hasta acá, lo más importante de esto que les comentaba es que yo acá tengo un tamaño fijo en Java, o los arrays nativos, por así llamarlos. Y la verdad que eso a veces complica bastante, porque si yo inicialmente, no sé, por ejemplo, lo que les comentaba del curso de alumnos, yo pienso que inicialmente voy a tener, no sé, 10 alumnos inicialmente, y si eso va modificando, si se van agregando alumnos o si se van bajando alumnos, si se bajan la verdad que no habría tanto problema, porque de última no lo completo el arreglo, lo completo hasta la mitad. Pero el problema es si eso va aumentando, yo debería estar todo el tiempo modificando este tamaño fijo que puse. O lo que se puede hacer también es como declarar un número muy grande y decir, tengo 10.000 alumnos, porque yo no voy a llegar nunca a 10.000 alumnos. Pero también la verdad que eso no es muy eficiente. Entonces, existe una clase en Java que se llama ArrayList, que te permite almacenar datos en memoria de forma muy similar a los arrays, pero con la ventaja de que el número de elementos que almacena lo hace en forma dinámica. Es decir, que no es necesario declarar el tamaño como pasa con los arrays, sino que este ArrayList, va creciendo dinámicamente, ¿sí? No tiene un tamaño fijo. ¿Cuál es la única diferencia? Yo acá les puse cómo se declara. Se pone ArrayList y entre estos simbolitos de mayor y menor, si ven está la palabra string. Y yo acá les puse no puede contener datos primitivos, solo objetos. ¿A qué se hace referencia con esto? Lo primero que se vio fue el tema de los tipos de datos. No sé, hablamos de los numbers, de las fechas y demás. Vamos al ejemplo de el entero, por ejemplo, el número. El número o el tipo de dato es como el hijo. Yo acá, cuando uso ArrayList, no puedo usar el hijo, sino que tengo que usar el padre. El padre del int, que es el número, se llama integer. Nos podríamos imaginar como el string como el padre de las cadenas de texto, ¿sí? Obviamente que esto de objetos sería un tema aparte, pero más o menos para que se entienda la idea, cuando yo me refiero a objetos, me refiero como a los padres de los tipos de datos. ¿Se entiende más o menos? Sí, dicen ahí. Genial, buenísimo. Entonces, Ahí la puso principal... Diana Mazo, así que no sé si querés explicar un poquito más. Sí, particularmente sobre acá lo que hablaba de los padres. Sí, yo creo que sí. Creo que viene un poquito Sí, por yo eso. también, por lo de los padres. Sí, Diana dice que sí, de los padres.
Genial, buenísimo. Se me ocurre, Jessy, ¿querés escribirlo? ¿Viste esto que vos decías del int y el integer, por ejemplo? ¿Querés escribirlo en el código como para que se vea la diferencia, que se Sí, entienda nomás? mira. Igual tranqui que esto es como es algo específico de Java y demás, Sí, sí, pero exacto. está bueno saberlo, pero no hace falta saber exactamente el detalle ahora mismo. Exactamente. Bueno, en Java, como habíamos visto, estaban los tipos de datos. Por ejemplo, el int es un tipo de dato que me permite a mí guardar números. Ese sería un tipo de dato primitivo, a lo que yo llamo como el hijo, ¿sí? Para declarar estos array list que nos permiten a nosotros hacer un arreglo, pero de tamaño dinámico, o sea, que vaya creciendo a medida que yo lo necesite y no tener que poner un tamaño fijo al inicio, no puedo usar el int, que vendría a ser el hijo, sino que voy a tener que usar el padre del int. El padre del int se llama integer, ¿sí? Entonces, cuando yo declare este array list, acá, perdón, vuelvo, acá voy entre los mayor y menor, tengo que poner el nombre de esa clase o el nombre de ese padre para poder hacer uso de este array list, ¿sí? A eso me refiero con padre o hijo. Ahí, como decían las chicas, como decía Sabri, esto es, aparte, más o menos, el objetivo de hoy es que se entienda que cuando yo uso un array list, no voy a usar el tipo de dato, sino que voy a usar como el padre de ese tipo de datos. Después lo que se puede hacer es como buscar cómo se llama cada padre del tipo de dato que se vio antes. Eso no había problema, ¿sí? Pero usaría el padre y no el hijo, el tipo de dato particular. ¿Se entendió ahí un poquito mejor? Sí, ahí sí, ahí va, Sí, ahí fue dicen que mejor. sí. Genial, buenísimo. Bien, entonces, la principal diferencia de esto es que yo acá en los array list no tengo que declarar un tamaño fijo desde el principio, sino que esto va creciendo dinámicamente a medida que voy añadiendo elementos. Entonces, acá, en esta filmina, puse, por ejemplo, cómo añadir un elemento, cómo acceder a un elemento, cómo obtener el tamaño. Les voy a mostrar algunos acá. Supónganse, vamos a hacerlo así. Bueno, para poder usar el array list, lo que yo necesito es importar una biblioteca, que es como un conjunto de herramientas para poder usar el array list. Si no, no lo puedo usar, que es esta que está acá. Y se pone import y se llama como a esa herramienta para poder usarla. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es poner array list, entre corchetes, el padre del tipo de datos, en este caso yo voy a poner string, porque voy a guardar nombres, el nombre del arreglo, ¿sí? Lo voy a llamar nombres, y luego pongo new, la palabrita para decir que estoy haciendo algo nuevo, array list, y de nuevo la clase, el padre. Supónganse que yo quiero añadir un nombre. Anteriormente lo que hacíamos era el nombre del arreglo y entre corchetos la posición. No sé, en la posición 0 guarda Jessica, en la posición 2 guarda Sabri y así sucesivamente. Bueno, en este caso cuando se usa el array list, fíjense que en ningún momento le dije el tamaño, no le dije guardar 10, 12, no le dije nada. Esto va a ir creciendo dinámicamente. Para añadir algo, lo que yo debería hacer es llamar al nombre del array list, poner el operador punto y al poner add. Eso significa para añadir algo. Y en este caso de poner, no sé, Jessica. Ahí lo que estoy haciendo es añadirle el nombre Jessica a este arreglo. Lo mismo podría hacer, no sé, ponerle y así sucesivamente. De esta forma voy añadiendo elementos al arreglo. O sea que el arreglo va creciendo dinámicamente a medida que yo agrego los elementos. ¿Qué pasaría si yo quisiera obtener el elemento de una posición determinada? Anteriormente lo que hacíamos era nombre, le poníamos la posición, por ejemplo.
Acá con el array list esto difiere un poco y se pone así. El arreglo se llama nombre, se usa el operador punto y se pone la palabrita get. El get es dame y le tenés que decir qué querés que te dé. Lo que está en la posición 0, por ejemplo. Si yo corro esto, lo que me debería devolver es Jessica, porque en la posición 0 está mi nombre. ¿Sí? Y a diferencia de lo que vimos recién, para obtener el tamaño que utilizamos el length, en este caso se usa el site. Nombre, también el operador punto y se pone site. Con eso... Sí, perdón. Sí. Perdón, ahí preguntan, Julieta, una consulta: si va creciendo dinámicamente, ¿por qué se pone public static? ¿A dónde? ¿Acá? Ah, ahí, claro. Bien, esto es porque en realidad es el método principal de Java, para que como que inicie la aplicación de Java. Este static de acá no hace referencia al array list. El array list está acá declarado. ¿Se entendió ahí? Ah, dice, ok. Perfecto. Bien. Bien. Obviamente de esto hay muchísimo para ver, pero el objetivo de este encuentro es que les quede claro cuál es la diferencia entre un array y un array list, ¿sí? Entonces el array tiene un tamaño fijo y el array list en Java no es necesario declarar su tamaño y va creciendo dinámicamente. Acá en la presentación les dejamos muchísimos más métodos para que los puedan chusmear y, bueno, obviamente cualquier cosa nos pueden consultar. Después, en los arrays en JavaScript, a diferencia de otros lenguajes, los arrays en JavaScript no tienen un número fijo de elementos, o sea que acá está buenísimo porque también va creciendo dinámicamente. Y la forma de declararlos, vamos a hacer algunos ejemplos. La verdad que esto es muchísimo más útil, ¿no? Porque imagínense en la vida diaria tener que poner un tamaño inicialmente y después tener que estar modificándolo cada vez que algo crece. Sería, no sé, el ejemplo que ponían de el carrito de compras. Si tuviera un array y pongo que se pueden hacer 2 compras y de repente yo quiero hacer 10, ahí me parecería el cartelito no se puede comprar más de 2 elementos, por ejemplo, porque ya tengo una limitación, que eso puedo guardar hasta 2 elementos. Entonces, una pregunta, Jessy. Entonces ahí en Java en general lo que más se usa son array list en términos prácticos. No, no se Sí, usa tanto arrays. sí, O sea, conceptualmente es lo mismo, pero por el lenguaje la diferencia esta de si puede ser dinámico o no, más exacto. todos estos métodos que nos dijiste. Ok. Exacto. Sí, o por ejemplo, también depende de la necesidad, porque si yo quiero hacer, no sé, una aplicación donde se puedan comprar, tengo un carrito de compras y yo sé que no se puede comprar más de 2 elementos, la verdad que podría hacer un array y decir, bueno, no, guarda 2 y yo sé que ese es el límite. Pero si de repente digo, bueno, no, cada persona puede comprarle lo que quiera, te conviene mucho más el array list. No sé si a alguna le pasó en pedidos ya, cuando vas a pedir algo, que querés agregar más de 2 y te dice no podés agregar más de 2 cuando el objeto está en promoción, por ejemplo. Ahí es como, se tienen que imaginar que ese arreglo no puede guardar más de 2 elementos. Genial. Perdón, Bueno, ¿puedo comentar un ejemplo tal vez? ¿sí? Bueno, en mi caso yo tuve mis hijos en un examen de un colegio que en la época de pandemia teníamos que hacer el ingreso y el examen era como un examen de canto. Es para los niños cantores. Y entonces subíamos 3 videos. Había un límite para que dentro de cada temática que se evaluaba hubiera solo un video, se subiera solo un video. Entonces, una vez que subías esos 3 videos, se te cerraba el sistema. Es decir, ahí puede ser que cada temática de cada video, uno era canto, el otro era entonación, así, fuera con una array y no con una array list. ¿Podés subir solamente hasta 3 videos? Claro, se podían subir solo 3 videos y uno por cada temática sería. Ajá, sí, podrías utilizar tranquilamente un array list. Como
En Pero realidad podría podríamos ser usar- una raíz y no una raíz list para que no se, digamos, para que no aumentaran la cantidad de videos, si no los papás subíamos 20 videos por cada niño. Tranquilamente, sí, sería una buena forma de limitarlo, porque vos ya sabés que eso tiene 3. Son 3 videos, más allá que son de diferentes temáticas, para el Bien. programa son videos. Así que estaría bueno usar un array, sí. Perfecto, gracias. Bien, entonces, esto que hablamos, esta diferencia en Java de tamaño fijo o tamaño dinámico, en JavaScript es mucho más sencillo porque ya es dinámico, no es necesario que yo agarre y ponga el tamaño inicialmente. Por ejemplo, ¿cómo hago para declararlo? Bueno, se pone let y pongo el nombre del arreglo, no sé, patentes, por ejemplo, ¿sí? Pongo el igual y pongo new array. Básicamente acá le estoy diciendo, voy a hacer un nuevo arreglo, ¿sí? Y después le voy agregando elementos. ¿Cómo se agregan elementos acá en JavaScript? Pongo el nombre del arreglo, la posición en que le quiero agregar y le pongo la patente, no sé, ABC 1, 2, 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Es muy parecido a lo primero que se vio en este sentido a Java. También, si quiero obtener el tamaño, lo que puedo hacer es utilizar la propiedad length, acá se hace igual, patentes.length. Con eso obtengo el tamaño del arreglo, ¿sí? Pero bueno, la principal diferencia con respecto a Java es que ya de partida no hace falta declarar el tamaño puntual. Bien. Acá le dejamos como bonus track algunos métodos útiles en JavaScript. La verdad que esta imagen nos pareció bastante buena. Por ejemplo, está el método map, que lo que hace es, yo le doy un arreglo inicial, le doy como una regla y eso me genera otro arreglo nuevo. Por ejemplo, miren, el arreglo inicial tiene 1, 2 y 3. Mediante el map yo le estoy diciendo que a cada elemento lo multiplique por 2. Entonces me devuelve 2, 4, 6. Un nuevo arreglo. No sé, está la función filter, que me sirve para filtrar. Yo acá le estoy diciendo que me filtre todo lo que sea distinto a carne, ¿sí? Entonces me devuelve el kiwi y el brócoli, ¿sí? Hay muchísimos métodos útiles en JavaScript que me permiten trabajar con el array. Así que bueno, acá nosotros les dejamos algunos como los principales y la verdad que está bueno así en modo de dibujito. Por ejemplo, te dice que busques lo que sea igual a gallina, entonces me devuelve la gallina. O que me busques la gallina y me devuelvas en qué posición está la gallina. La gallina, si me fijo, está en la posición 0. La 1, la 2, entonces me devuelve un 2. La gallina está en la posición 2. ¿Sí? La verdad que JavaScript tiene muchos métodos útiles para trabajar con arreglos. Acá le dejamos algunos. Bien, hasta acá con arreglos, ¿vamos bien? ¿Algo más que quieran practicar o ver? Se ¿O entiende, estamos bien dicen como los para todos? chicos. Sí, estamos bien, se entiende. Jessy, Buenísimo. venís. Fantástico. Genial. Bueno, lo próximo que tenemos que ver en este evento son los bucles, ¿sí? Los bucles son estructuras de repetición, también se suelen llamar estructuras cíclicas, que se usan para ejecutar de manera repetitiva una sentencia o un grupo de sentencias. Justamente para resolver un problema cíclico, ¿no? Por ejemplo, acá en la imagen se ve, yo tengo la acción subir escalón, ¿sí? Pero en una escalera no hay un solo escalón, tengo varios escalones, entonces ahí me estoy encontrando ante un problema de la vida real que tiene esta estructura cíclica, que es repetir la acción subir escalón, tantas veces como escalones tenga la escalera. Entonces, ¿qué pasaría? La escalera anterior, no sé, supónganse que tiene 5 escalones. Bueno, podría poner subir escalón, subir escalón, subir escalón, subir escalón, subir escalón. 5 veces debería llamar a esa acción. Pero ¿qué pasa si tengo 10 escalones, 100 escalones? La verdad que estar llamando tantas veces la misma acción es medio engorroso. Entonces, para eso se utilizan los bucles. Para repetir acciones, para repetir sentencias o un conjunto de sentencias, ¿sí?
Entonces, gracias al bucle queda muy claro qué es lo que se quiere hacer de manera repetida y cuántas veces se va a repetir o cuál es la condición para que se siga repitiendo. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una escalera y yo sé que esa escalera tiene 10 escalones. Listo, entonces le puedo decir que repita la acción subir escalón 10 veces, ¿sí? O si yo no sé inicialmente el tamaño de la escalera, le puedo decir, bueno, mira, repetí la acción subir escalón hasta que llegues al último escalón de la escalera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos diferencias importantes. Una Jessica, es... perdón, sí. no se estaba viendo, estaba en negro, ahora ya se ve. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Genial. Entonces, tengo dos diferencias bien marcadas. Una es, conozco inicialmente cuántas veces necesito repetir esta acción. O, la verdad que no conozco, pero sé que existe una condición. Por ejemplo, que se acabe la escalera, que no haya más escalones, ¿sí? ¿Por qué es importante esas dos diferencias? Porque de acuerdo a eso, vamos a utilizar un bucle o el otro. El primer bucle que tenemos que ver es el bucle for, ¿sí? El bucle for te repite un bloque o una acción, por así decirlo, un número predeterminado de veces. Es lo que yo les explicaba recién, chicas. Si yo sé que la escalera tiene 10 escalones, listo. Voy a repetir esa acción subir escalón, 10 veces, ¿sí? Pero yo inicialmente conozco cuántas veces son. Acá lo que les dejamos es, por ejemplo, la sintaxis. Se va a usar la palabrita for, se va a poner desde qué escalón quiero empezar a repetir, por ejemplo, desde el escalón 0, hasta qué escalón, hasta el escalón 10, y de cuánto en cuánto voy subiendo. En mi caso, podría decir que voy subiendo de 1 en 1, o de 2 en 2, si es que quiero como estirar un poquito más la pierna y saltando más escalones, ¿sí? Acá dejamos el diagrama de bloque, de flujo, que tenemos un inicio. Por ejemplo, le digo, mira, desde el primer escalón hasta que el escalón sea menor a 10, o sea que iría hasta el escalón 9, y anda subiendo de 1 en 1. Entonces, en la primera vuelta le digo subir escalón. Listo. Viene acá. A ese 1 lo aumenta en 1 más. Estoy en el escalón 2. 2 es menor que 10, es mayor que 10, no. Entonces no hace esta opción. Entonces, ¿cuándo uso este bucle for? El mejor ejemplo de un bucle for es para recorrer los elementos de una array. Supónganse que tenemos una array de 10 elementos y queremos mostrar cada uno de ellos. Seguramente, o sea, una opción sería poner así. Bueno, mostrarme el elemento que está de la array que está en la posición 0. Lo que está en array en la posición 1, y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede si ese array tiene muchísimos más elementos? O si yo, inicialmente, no sé cuántos elementos tiene. Para eso se podría utilizar un bucle for, para recorrer dicho array, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo para poblar un array y para mostrar un array. En Java vamos a verlo primero. Entonces, vamos aquí. Vamos a ver lo de ref. Voy a declarar, vamos a hacerlo con arreglos normales. Voy a declarar un arreglo que se va a llamar números. Va a tener 10 elementos. Pero la verdad que no tengo ganas de poner, bueno, el número en la posición 0, guardame un 3. En la posición 1, guardame tal cosa. No tengo ganas de escribir eso. Entonces quiero que sea repetitivo, que se haga solo, que se poble solo. Lo voy a hacer mediante un bucle for. Entonces se pone la palabrita reservada for, y acá le tengo que decir desde dónde, hasta dónde y cómo voy a ir subiendo esos escalones. Entonces se usa una variable, se declara una variable int. En este caso yo lo llamé i. Imagínense como que esa variable me va a ir diciendo en qué escalón estoy. Estoy en el escalón 0, en el 1, en el 2, en el 3. Va a ir como manejando la posición de dónde estoy pisando en el escalón. Voy a arrancar desde el 0. ¿Por qué voy a arrancar desde el 0? Porque los arreglos nosotras vimos que el primer elemento está en la posición 0. ¿Sí? Si bien
el tamaño va a ser 10, si yo arranco en 0, el último elemento va a tener posición 9, ¿sí? Eso es muy importante. Si yo arranco en la posición 0, si bien el arreglo tiene tamaño 10, su último elemento tiene posición 9. Entonces, acá, cuando yo diga hasta dónde quiero recorrer, voy a decir que hasta que la posición sea menor a 10. ¿Sí? O sea que va a llegar hasta el 9. Y le voy a decir que quiero ir de 1 en 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a hacer acá? Lo que yo tengo ganas de hacer es hacer la tabla del 2. Entonces le voy a decir, mira, en números, así se llama el arreglo, ¿en qué posición? En la posición I. ¿A qué me refiero con este? En la primera vuelta del bucle, I tiene valor 0. Hace la acción que le pongo acá adentro. Y aumenta en 1 esa I. O sea que en la próxima vuelta, esa I tiene valor 1. En la próxima, valor 2. En la próxima, valor 3. Por eso que acá le voy diciendo en la posición I. La primera vuelta serían números en la posición 0. La segunda vuelta, números en la posición 1. La tercera, y así sucesivamente. Va aumentando de 1 en 1. ¿Sí? Entonces le voy a decir, en números en la posición I, guárdame el numerito I, que como vimos recién arranca en 0, 1, 2, 3, va a llegar hasta el 9. Pero multiplicado por 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a razonar, por ejemplo, la primera vuelta. Viene acá. Empieza en 0. 0, ¿es menor que 10? Sí, listo. Entra acá adentro. En números, en la posición 0, que es el primer elemento del arreglo, voy a guardar 0 por 3, o sea, 0. Se aumenta en 1 esa I, o sea que ahora la I vale 1. 1, ¿es menor que 10? Sí. Bien, viene acá adentro. En números, en la posición 1, ¿qué vas a guardar? 1 por 3, o sea que guardo un 3. Y así sucesivamente. Esto se va a repetir hasta llegar al 9, que es la última posición del arreglo. ¿Se entiende más o menos, chicas? Sí, dicen ahí, Jessy. Genial. Entonces, lo que vamos a hacer acá, voy a repetir. Siempre generalmente se hace un arreglo para completar el array y otro bucle para mostrar el array. Entonces, primero lo completo. En este caso estoy completando con la tabla del 3. Y después necesito mostrarlo para que aparezca aquí y el usuario lo pueda ver. Entonces, vamos a repetir básicamente el mismo for, porque lo voy a empezar a mostrar desde el primer elemento hasta el último elemento. Y lo voy a ir mostrando de 1 en 1. En mi caso, podría ir mostrando de 2 en 2. Y voy a utilizar esta sentencia de Java, que es system.out.println, que es para mostrar por pantalla. ¿Qué voy a mostrar por pantalla? Le voy a decir que me muestre lo que está en el arreglo en la posición I, justamente para que pase esto. En la primera vuelta me va a mostrar lo que está en la posición 0. En la segunda vuelta lo que está en la posición 1, y así sucesivamente. Acá vamos a ejecutar. Fíjense en que esto es lo que muestra, ¿no? Me muestra 0, 3, 6, 9, 12. ¿Por qué me lo muestra así? Porque yo acá lo multipliqué por 3. Vamos a hacerle prueba de multiplicarlo por 2, por ejemplo. Me muestra la tabla del 2. Ahí pregunta Clary si para aumentar siempre se usa el más. No necesariamente, porque yo acá en realidad podría ponerlo así como I más, o podría poner I igual a I más 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Me estoy diciendo, mira, toma el valor viejo que viene de I y súmale 1. O podría ponerle, toma el valor viejo y súmale 2. Entonces lo voy completando como completo 1, dejo un hueco vacío, completo otro valor, dejo un hueco vacío. Eso es de acuerdo a la necesidad. Cuando yo necesito ir de 1 en 1, la verdad es que generalmente se usa el I más, para evitar escribir esto así. Es como por comodidad nomás, ¿sí? Pero ese I más significa que voy como de 1 en 1. ¿Se entiende? Sí, ¿sabes qué?
Sí, dicen que sí. Jessy, ¿sabes qué se me ocurre? Algo que a mí siempre me costó entender en el for. Si, Sí. si mostramos si mostrás en consola también el valor de i, como para que se vea como qué ¿Sí? qué es lo que pasa ahí. Esto no tiene el soft, ¿no? Ah, pues está el otro. Sí, vamos a mostrar el valor de i. Buena idea, genial. Mira, voy a checar un poquito acá. Ahí está. Bueno, voy a utilizar esto para mostrar el valor de la i también, para ver cómo va cambiando. Entonces, le voy a poner así, mira. El valor de la i es, de esta forma concatenamos un texto, para que se vea por pantalla, y estoy llamando a la variable, para ir mostrando el valor. Entonces, fíjense, me dice, vamos al principio. El valor de la i es 0, está bien, porque en la primera vuelta yo le dije que arrancar en 0. Después me muestra un 0. Este 0 corresponde al elemento del arreglo. Es más, le podría poner así. El elemento del arreglo es... Parece que ahí se va a entender más. Ahí está. El valor de la i es 0. El elemento del arreglo es 0, el primer elemento. El valor de la i es 1, o sea que ya estoy en la segunda vuelta. El elemento del arreglo es 2, y está bien porque hace 1 por 2. Acuérdense que ahora estamos multiplicando por 2. El valor de la i es 2. Si el valor de la i es 2, 2 por 2, el valor del elemento es 4, y así sucesivamente. Fíjense que la i llega hasta 9, porque la última posición del arreglo es 9, porque yo arranqué en 0. ¿Sí? Entonces hago 9 por 2 y el elemento es 18. ¿Se entendió? Sí, dicen que sí. Genial, buenísimo. Bien, esto que les estaba explicando está bien detallado en esta presentación. Por ejemplo, acá marco cuál es el inicio, que indica desde qué posición se empieza a recorrer. En este caso, desde la primera posición, que es la 0. El próximo parámetro es la condición, que es hasta qué elemento quiero recorrer. En este caso, hasta la última. ¿Sí? Y de cuánto en cuánto voy aumentando el incremento. No necesariamente es el incremento, también podría ser decremento. Supónganse que yo quiero recorrer el arreglo que ya está completo de atrás para adelante. ¿Qué tendría que hacer? La última posición es la 9. La condición sería hasta que sea igual a 0, que sería el primer elemento. Y acá le debería poner i menos menos, para que vaya de atrás para adelante. Entonces empezó en 9, 8, 7, 6, y así sucesivamente hasta llegar a la posición 0. En este caso, si quisiera ir de atrás para adelante. Bien, después acá también dejamos planteado cómo sería... ¿Cómo sería declararlo? ¿Cómo sería añadir 10 elementos, así de una, en una array list? ¿Sí? En este caso, la estructura del for es exactamente lo mismo. Yo le puse un límite de 10 porque quiero añadir 10 elementos. ¿Sí? Si bien el array list no tiene un tamaño fijo de arreglo, yo le estoy diciendo que quiero añadir ahora 10. Después, si quiero añadir 10 más, no pasa nada. Y la única diferencia es que para añadir un elemento uso lo que vimos recién, que es el punto add, que me permite ir añadiendo elementos. Y acá lo mismo, les dejamos bien detallado qué significa cada partecita del for. Después tenemos el bucle for con JavaScript. Completarlo, la verdad que es muy similar a lo que vimos recién, pero sí me interesa mostrarles esto, lo de frutas.lem. ¿Qué pasa? A veces nosotros no conocemos el tamaño del arreglo inicialmente. Supónganse, se los voy a mostrar acá con código. Supónganse que tengo, como vamos a hacer este mismo,
que tengo un arreglo, se llama frutas, y dentro de eso pongo manzana, banana, kiwi, está carísimo, no sé, pera, y así sucesivamente. Como vimos, en JavaScript el tamaño es dinámico. O sea, yo ahora le agregué estos, pero no significa que en un futuro le pueda agregar alguno más. Bien, yo quiero mostrar por pantalla las frutas que contiene este arreglo. Entonces, lo mejor sería utilizar un bucle for. En cuanto a sintaxis muy parecida, voy a declarar desde cuándo quiero, desde la posición 0, pero acá les voy a cambiar un poco la condición. Yo podría poner hasta que i sea menor a 4, porque yo ahora conozco que esto tiene 4 elementos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si después viene alguien y agrega una fruta más y yo no me enteré? Va solamente a recorrer hasta pera, y si alguien vino acá y agregó uva, no me lo va a mostrar, porque esto va creciendo dinámicamente. Cuando esto va creciendo dinámicamente, lo que conviene en el for no es como atar el for a una condición numérica, un número específico, sino utilizar, tal cual se muestra acá, la propiedad length, ¿sí? Uy, me equivoqué. Entonces voy a decir, hasta que i sea menor a frutas, punto length. Antes de hacer esto, les voy a mostrar por consola qué es lo que me devuelve esa propiedad length. ¿Se ve bien o se ve chiquito este para agrandarlo? Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, genial. Entonces, fíjense en que puse frutas.length y me devolvió un 4. ¿Por qué? Porque este arreglo tiene un tamaño de 4. Ahora, si después vengo y agrego una fruta más, va a tener de 5 y así sucesivamente. Entonces, utilizando esta propiedad que me devuelve el tamaño, yo lo que hago es como no quedar vinculado a un tamaño, sino que ese tamaño va creciendo dinámicamente. Entonces, yo ahora puse 4, después viene alguien más y agrega 4 más, no tengo que venir y cambiar el código y ponerle 8 en la condición, porque esto se va a encargar de ir creciendo solito. Entonces, me conviene en el for, cuando pongo la condición, ponerle, mientras que i sea menor a frutas.length. Entonces, si hoy el arreglo tiene un tamaño de 4, va a llegar hasta 3. Si mañana el arreglo tiene un tamaño de 100, va a llegar hasta el 99. ¿Sí? Entonces no tengo que yo estar cambiando cada vez que se agrega una fruta, venir acá y cambiar el número, porque esto se va a encargar de actualizarse solo. Y voy a poner que me lo muestre, .log, que me muestre, al igual que en Java, lo que está en frutas en cada posición. La posición i va a empezar de 0, 1, 2, 3, y así va a ir creciendo hasta que llegue al final. Le pones run y ahí me muestra manzana, banana, kiwi, pera. ¿Sí? Después, esto que les comentaba, también podría hacerse al revés. Voy a decir que voy a arrancar desde el tamaño, ¿sí? Sí, tiene que ser tamaño menos 1. Fíjense que el tamaño me devuelve 4, ¿no? Pero si yo hablo de posiciones, tengo la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, si yo quiero arrancar de atrás para adelante, lo que tendría que decirle es, bueno, mira, arranca desde la posición 3. Entonces, voy a usar frutas.length, pero le voy a restar 1, porque frutas.length me devuelve un 4. Y la última posición en realidad es la 3, por eso le resto 1. Y lo voy a hacer hasta que la i sea 0. ¿Por qué? Es igual a 0, porque es una condición. Porque este elemento está en la posición 0. Y en vez de aumentarlo, voy a disminuirlo de 1 en 1. Voy a ir de atrás para adelante. Me lo corro. ¿Por qué no me lo ejecuta? Agregarle un igual más, me parece. Así es estrictamente igual.
A ver si... Qué raro. No sé si está tirando. No alcanzo a ver. Rutas en posición. ¿Me lo está ignorando? Así parece. Pareciera, ¿no? Sí, te lo está ignorando porque te está dando el de arriba, el console log de arriba. A ver si pones Sí. un console log del i dentro del for ese, A ver. o un console log cualquier cosa, digamos, como para ver si está pasando. Como que pareciera que te lo está ignorando igual. A ver, también. No creo que sea esto, pero. No, me lo está ignorando. ¿Pero por qué? -1. A ver. A ver si es eso, pero no. No. Bueno, No, porque no ni sé siquiera si- entra el console log No, a ver si lo puedo hacer acá. Para. si alguna de las que está ahí se le ocurre cuál puede ser el... ¿Lo estás probando en la consola del browser, Jessy? Sí, en realidad estoy probando acá el visual a ver si no me lo. Las rutas. Bueno, quiero ver si el visual me lo toma. No, el visual tampoco me lo toma. A ver. Bueno. Me lo estaría tomando. A ver, ya sé dónde está el error. Esto. Hasta que la i sea igual a 0. Tiene que ser menor o igual a 0. No, mayor o igual a 0. Claro, porque si no la condición nunca se verdad. repite. Va a ser siempre 0. Menos. Bueno, ahí les explico que... Ahí está. Mira. ¿Qué pasó? Yo había puesto igual a 0. Entonces, empieza en la posición 3, porque i empieza en 3. Y pregunta, ¿3 es igual a 0? No. Entonces no entra nunca al for porque no se cumple la condición y por eso no me estaba mostrando nada. Ahora si se fijan, el segundo, que es de acá, me lo está mostrando al revés. Pera, kiwi, banana y manzana, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo, arranca en la posición 3 hasta que la posición sea mayor o igual a 0. Entonces empieza 3, 2, 1, hasta 0. Si lo hubiera puesto solamente mayor a 0, me mostraría hasta banana, porque cuando llega a esta posición estoy en la posición 0, entonces ya no se cumple la condición. Eso también es importante, que siempre se tiene que cumplir esta condición. Si inicialmente la condición no se cumple, nunca entra el for y nunca repite las acciones. Y en caso de que se cumpla, entra el for hasta que la condición se cumple. Cuando la condición deja de cumplirse, no se ejecuta más el for. ¿Se entiende eso, chicas? Sí, Jessy, ahí dice justo Ana que está bueno ver errores acá. Sí, sirven para eso justamente, ¿no? Está bueno, ya se entiende. Genial. Bien, eso también está acá bien detallado en la presentación. Y bueno, ahora tenemos otro bucle, que es el bucle white. Como les comentaba al principio, pasa esto de que yo puedo conocer el tamaño del arreglo o decir, no, mira, va a ser un arreglo que va a crecer dinámicamente. Pero ¿qué pasa en el caso de que yo no sé el tamaño del arreglo, pero sí sé que va a haber una condición de corte, que sería el ejemplo este que vimos de las escaleras? No conozco el tamaño de las escaleras, pero sé que va a ser hasta llegar al fin de la escalera.
En ese caso se puede utilizar el bucle white, que el bucle white lo que permite es repetir una serie de instrucciones mientras se cumple con una condición. Su sintaxis es esta, se pone la palabrita white, acá al medio se pone la condición y dentro va el cuerpo del bucle. Algo importante con el bucle white es que al tener una condición, uno dentro del cuerpo tiene que trabajar mucho el hecho, o sea, no se le tiene que pasar por alto, el hecho de que esa condición en algún momento no se tiene que cumplir. Si esa condición se cumple forever, el bucle sigue y no se para nunca y se hace un bucle infinito. Entonces yo necesito ponerle dentro del white algo que haga que esa condición en algún momento sea false, se rompa, para poder salir del bucle. Porque si no, se generan bucles infinitos, ¿sí? Y ahí estamos en un problema. Entonces, yo acá con las chicas les agregamos cómo se haría en cada lenguaje, en Java, usando arreglos y ArrayList, y en JavaScript. Y les marcamos esta parte de acá. Fíjense, por ejemplo, en JavaScript, lo mismo. Tengo el arreglo de frutas, y se hizo una variable que se llama i que arranca en 0. ¿Por qué en 0? Justamente por lo que charlábamos un rato, porque el primer elemento tiene posición 0. Entonces le digo, mira, mientras el valor de la variable i sea menor a frutas.length, si recuerdan el length me devuelve el tamaño, en este caso va a ser 3, entonces móstrame lo que está guardado en frutas en cada posición. Y acá pongo i más. ¿Para qué hago eso? Para que en la primera vuelta la i tiene un 0. Me muestra lo que está en la posición 0, me va a mostrar manzana. Aumenta la i en 1. Viene acá, dice 1, ¿es menor que 3? Sí, me muestra lo que está en la posición 1, que es naranja. Y así sucesivamente. Si yo no le pongo este i más para que me le sume 1, el i va a valer por siempre 0, y esto se va a hacer un bucle infinito y siempre le va a mostrar manzana, y se va a hacer un bucle infinito y en un momento se va a romper y va a tirar el error. Y es uno de los principales problemas del bucle white, que si yo no manejo esa condición para romper el bucle, se hacen bucles infinitos, ¿sí? No sé si eso se entiende. Ahí es cuando la máquina empieza a hiperventilar porque guarda, la memoria quiere explotar pasa eso con los bucles y está bueno que a veces nos dé esos errores como para entender. Chicas, ¿se entienden? Sí, ahí Sí, lo se que pasa es que se entiende. te traba la máquina completa. O sea, Bien. por eso mucho no se usa, o sea, en general no usamos tanto el while porque más que nada si la pifiamos, eso, estás en el playground o estés en tu editor de código, lo que sea, la aplicación entró en ese bucle, chau, se colgó, se colgó. Que es lo normal, o sea, no se asusten si empiezan a jugar y se rompe, se les queda ahí todo roto, bueno, es eso. Ahí pregunta Julieta, o sea, depende del contexto si usar el for o while, cuándo es conveniente usarlo, digamos. Esa Sí, pregunta. depende de lo que tengas. La verdad que, por ejemplo, hablando de arreglos, sepa yo o no el tamaño inicial, conviene y se usa mucho más el for. Porque si sé el tamaño inicial, en la condición del for le pongo, bueno, es hasta que el tamaño sea 10, hasta el 10. Y si no sé el tamaño inicial, uso la propiedad length o la propiedad site, en su defecto si uso un ArrayList. Entonces, como que gracias a estas propiedades que nos devuelven el tamaño del arreglo, medio que con el for ya siempre lo podemos solucionar. Pero bueno, también está el white, que si yo no sé el tamaño inicial, también me permite utilizar la propiedad esta y bueno, hacerle una condición, ¿sí? La realidad es, como decían las chicas, que se usa mucho más el for, como que con el for podés sobrevivir bastante bien. El while siempre hay que tener cuidado porque es un detalle, fíjense que es una liñita que si me la olvido, se hacen un bucle infinito y la compu ahí empieza a pedir auxilio. Porque Ahí, no... Sí. no, perdón. Decime. No, lo único que iba a decir es que tal vez el while se puede usar para otras cosas que no sean necesariamente un array. Por ejemplo, como a la larga es una condición, si ven ahí está el
y menor a algo. Bueno, está bien, estamos en el contexto de array, pero si tuviera que, no sé, si me ocurre, no sé, vieron que vimos del prompt la otra vez, pedir que los usuarios ingresen un número, ¿no? Entonces yo les pido que ingresen un número y, por ejemplo, el usuario me ingresa un texto. Entonces yo puedo poner una condición que diga, mostrarle el prompt al usuario un montón de veces hasta que ponga un número como el que yo quiero. O bueno, la condición que sea. No necesariamente tiene que ser algo atado con arrays. Se puede igual todo hacer con for o con otro tipo de estructuras, pero el while a veces se ve un poco más fuera de la parte de arrays. Pero bueno, Sí. la realidad es que yo creo que nunca escribí, laboralmente no, no he escrito un while casi que nunca, te digo. Pero bueno, es una estructura que está bueno saberla. Sí, Ahí exacto. piden, si pueden dar un ejemplo práctico en el cual podamos identificar, ok, acá sé que uso un for o un while. O sea, otro ejemplo. Lo que pasa es que Em, me parece a mí que no hay como una definición exacta como de, vas a hacer un carrito de compras, bueno, entonces tu lista tiene que ser, la tenés que recorrer con un for. Si estás haciendo otra, no sé, estás manejando una lista de asientos de cine, acá va un while. No, no es tan así, es como que se puede resolver como de diferentes maneras. Tal vez puedes tener alguna diferencia muy sutil de performance, de hacerlo de una manera o de otra, pero no hay como una regla de cuándo usar uno o cuándo usar el otro, digamos. sí, por ahí puede ser el hecho de que, por ejemplo, el while yo sé que se tiene que cumplir cierta condición y salir un poco de esto de que la condición sea el tamaño. Como decía Isabel, no sé, yo le estoy pidiendo al usuario que ingrese un dato. Y mientras el usuario me ingrese un dato inválido, no sé, le estoy diciendo que ingrese un número. Hasta que el usuario no ingrese un número, le tengo que seguir mostrando el cartelito. Ahí no sé, la verdad, cuántas veces va a ser. Entonces tampoco tengo una propiedad que me diga el tamaño o el número de intentos. Entonces el while serviría como, che, mira, mientras el usuario te ingrese algo que es distinto al número, seguirle mostrando el cartelito de ingresa un número, ingresa un número, ingresa un número. Cuando el usuario ya ingresa algo válido, listo, se rompe el bucle, se sale y se continúa con el resto del programa. Pero, por ejemplo, si yo sé que es un juego y el juego tiene 3 intentos, y la verdad que en vez de un while yo me iría por un for, porque sé que son 3 intentos. Y esa acción la repito 3 veces. O cuando uno entra a la app del banco y pone la contraseña, si vos te equivocaste 3 intentos, te bloquean la contraseña. Bueno, son 3 intentos. La verdad que hacer un while en ese momento, que yo sí o sí le doy 3 chances al usuario y me conviene ir por un for. Si fuera ilimitado el número de intentos para poner la contraseña, la verdad que me conviene un while. Como eso sería un poco, me parece, la diferencia. Sí, ahí Sí, pero entendí bueno, un poco, Diana, de eso. Exacto. Y ya eso se refería como justo dio también el ejemplo de la contraseña de los 3 errores. sí, ahí también lo importante es que para un problema no es que va a haber siempre una solución. O sea, todas estas herramientas o distintos bucles o tipos de variable o lo que sea, para un mismo problema lo puedo programar no de una sola opción y esa es la única correcta. La realidad es que hay muchas. Entonces, a medida que vayan practicando e incorporando un montón de estas cosas, ya como que solo se van a dar cuenta que es lo mejor, o no lo mejor, o lo que a uno le resulta mejor, pero en realidad no es que hay una única alternativa para resolver alguno de estos problemas. Exacto. De hecho, como Jessy Así les es. mostró antes, en un momento mostró una PPT que tenía como ejemplos de métodos de JavaScript para recorrer ya los arrays. Muchas veces se usan esos métodos ya, en vez de utilizar el for y demás, y ya se utilizan esos métodos. Si yo quiero buscar en todo el array algo específico, directamente voy por el método find de JavaScript y uso eso, no me meto con el for y demás. Eso es una Sí. ventaja de JavaScript igualmente. En Java entiendo que se sigue usando, obviamente, recorrerlo con el for. Sí, o por ahí en Java más el array list, que tiene estos métodos parecidos. Fíjense que Claro. en JavaScript
yo puedo ir añadiendo elementos dinámicamente. Bueno, con el array list en Java uso el add, entonces hay ciertas similitudes entre el array list y el array en JavaScript, y está bueno saberse estos métodos. Obviamente que uno nunca se lo sabe a todos de memoria, te acordás a algunos más que otros por la frecuencia en que los usas en tu vida laboral, pero sabes que hay que saber que existen métodos que te facilitan la vida. Entonces, cuando uno necesita hacer tal cosa, documentación amiga, voy, busco métodos de arrays en JavaScript y me va a tirar todos los métodos, se lee la documentación y uno va viendo cuál se adapta a mi necesidad. Y eso te evita mucho el hecho de reinventar un poco la rueda, porque si no buscar, imagínense, no sé, una palabra dentro de un arreglo, tengo que fijarme que realmente coincida con las mayúsculas, las minúsculas, es como, hay mucha lógica por atrás, y capaz el find ya está hecho, ya se hizo, lo uso. Entonces eso también está bueno, la verdad, saberlo, de que hay cosas que me facilitan muchísimo la vida y no tengo que estar reinventando las cosas. Bien. Y acá llegamos a los challenges para practicar. Tenía pensado, ahí no sé chicas cómo estamos de tiempo, pero que hagamos el primero, ¿les parece? Creo que estamos llegando a, o sea, quedan 3 minutos, no sé si llegamos o si tienen alguna pregunta de todo esto, y por ahí, Jessy, le puedes contar un poco la idea, y eso, si tienen ganas de practicarlo con los playgrounds y mandarnos los links y lo que sea para verlo, lo que puedan ¿De una? practicar. De una, ¿sí? Bueno, miren, el primero dice, es un programa donde mostremos en consola los 7 días de la semana, usando arrays y bucles. ¿Cuál sería más o menos la idea ahí? Hacer un arreglo donde yo guarde en cada posición los días de la semana, en la posición 0 el lunes, en la posición 1 el martes y así sucesivamente, y luego recorrer ese arreglo y mostrárselo al usuario por pantalla, mostrarle los días, ¿sí? El 2 dice que es un programa donde pidamos al usuario ingresar un número del 0 al 6 y mostremos en consola cuál día de la semana pertenece. Acá este va de la mano con el anterior, ¿no? Yo debería primero declarar el arreglo, completarlo, rellenarlo, poner los días de la semana. Después pedir al usuario ingresar un número del 0 al 6. Listo. Si ingresa un 3, tenemos lunes, martes, miércoles, 0, 1, 2, 3, jueves sería, porque empiezo en 0. Entonces, si ingreso un 3, yo voy a tener que agarrar ese 3, ir al arreglo y decirle, dame lo que está en la posición 3, porque el usuario ingresó un 3. Entonces devuelvo un jueves, y así sucesivamente. Van como relacionados esos dos. Y en el otro es un programa donde se define un arreglo de números y mostremos en consola cuál es la suma de todos ellos, ¿sí? Solo usando bucles. Entonces, ¿yo ahí qué debería hacer? Declarar un arreglo de la cantidad de elementos que quieran, completarlo con números y luego recorrerlo, agarrar cada elemento e ir sumándolos entre ellos. Para eso voy a usar una variable, por ejemplo, tengo en la posición 0 un 3. Tomo ese 3, lo guardo en la variable. Tengo en la posición 1 un 5. Voy a tomar ese 5 y lo voy a guardar en la misma variable sin perder el valor anterior. Necesito que sean acumulativos para poder sumarlos. Si no, si voy haciendo que la variable se pise, me va a mostrar 3, 5, en vez de mostrarme un 8. ¿Sí? Entonces esa sería la idea, de utilizar una variable donde voy acumulando los valores que están en el arreglo. ¿Sí? Esa sería más o menos la idea, y obviamente, si se animan a hacerlos y mandarlos, lo vamos a ver ahí. Cualquier duda, estamos a disposición. ¿Alguna ¿Pudieron tomar pregunta, un poco chicas? de nota de lo que fue diciendo Jessy para cada uno? Igualmente, si tienen dudas, más vale que nos consultan en el Telegram, pero... Obvio. Yo no tengo Ahí, Telegram, dice Julieta. ok, bueno, ahora por ¿Cómo podría ser? Pregunta. ¿Y y por puedes mail? mandar al mail, puedes mandar al mail del MedLab, donde, claro. Y ahora, Sí. antes de que se vayan,
A ver si sale bien. Dejo de Sí. presentar. Dale, gracias. A ver si se ve. Se ve, sí. Sí, ahí se ve. Sí. No sé si pueden Ahí responder la Tati les encuesta, compartió chicas. una encuesta para que respondan. La primera que dice, ¿te interesa que la próxima clase sea solo de práctica? Esto es porque, bueno, venimos con, ya vieron ustedes, se han participado en las anteriores, que venimos dando un poco de teórico y después al final mostramos algo de práctica. Hoy casualmente nos quedamos un poco sin tiempo, pero igualmente Jessy fue mostrando todos los ejemplos con la práctica. Y por ahí pensábamos, che, tal vez la próxima hacemos como algo más integrador y vemos ejercicio con todo lo que estuvimos repasando hasta ahora. Así que si les copa eso, les parece una buena idea, háganos saber en la primera pregunta, que dice si hagamos ejercicios. Si prefieren que continuemos con la modalidad como veníamos hasta ahora, nos dicen no sigamos viendo teoría. Hasta Y también ahora, hay, 100% de sí, con los ejercicios, dice. Ejercicios. Sí, full. sí. Y si están en el grupo de Telegram, genial. Si no están y quieren unirse, A ver, ahí les paso el link, ¿no? Tenemos el link de la comunidad, un segundito. Igual en el mail, si recibieron los mails anteriores de los otros encuentros o demás, igual después vamos a enviarlos, pero en las PPTs está el link. A ver, un segundo. Igual mándalo ahí, Sí, porque sí ahí lo lo están vuelvo a pidiendo. mandar. Y está bueno porque es como más, tal vez en el mail no lo revisamos tanto, entonces en el Telegram, como WhatsApp, que lo tenemos más natural ahí incorporado a las notificaciones, entonces ahí está, Sí, ya lo ahí mandé. está. En ese form se pueden unir a la comunidad de Meta en Telegram. Y después también les mandé otro con un feedback del encuentro de hoy, si pueden. Dos preguntitas nada más, chicas, para ver si se entendió, si eso, cómo se sintieron, cómo vienen. Sí, si quieren, hacemos una fotito, si quieren prender algunas de las cámaras. Así antes que se nos vayan. Ahí, y algo que les iba a decir era nos que vamos si animando. ya están en la comunidad, chiquis, y quieren sumarse al